Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. ¿Becky? ¿Rebecca? Los investigadores hallan una pista que creen que los conducirá hasta la puerta de la casa del asesino, pero en su lugar se encuentran a sí mismos en un callejón sin salida. Su evidencia más importante está perdiendo valor frente a sus ojos. Cuando un hombre denuncia la desaparición de su esposa, su automóvil abandonado se convierte en la principal pista, pero un vecino entrometido será el que guíe la investigación. 4 meses después de su boda, una mujer desaparece. Pero cuando su cuerpo es hallado, es evidente que no fue una novia fugitiva. Los investigadores dependen de evidencias endebles para atrapar al homicida. Para algunos amantes, el matrimonio fue mortal, aunque demostrarlo se convierta en un reto. Los asesinos no pueden divorciarse de las consecuencias de sus propios juramentos rotos. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Juramentos Rotos. En la madrugada del 28 de diciembre de 1995, Melinda y David McLean ingresaron en el apartamento de su cuñada, Becky Vargas. El teléfono y la electricidad habían sido cortados. ¿Rebecca? Becky se estaba separando de su esposo y había rentado un apartamento en Ogden, Utah. ¿Becky? Le había mencionado a su esposo, Stephen Vargas, que comenzaría a organizar sus pertenencias y que regresaría en 1 hora o 2. Pero ya habían transcurrido varias horas. Parece que no hay nadie aquí. Stephen le pidió a Melinda y a David que fueran a ver, dado que vivían cerca de su nuevo apartamento. Melinda, hermana de Stephen y la mejor amiga de Becky, aceptó con gusto. Aunque no vieron a Becky, todo parecía tranquilo y seguro, dejándolos desprevenidos para lo que estaban por ver. Becky Vargas yacía sin vida sobre el piso, fuera de la casa. Antes de que saliera el sol, la unidad de homicidios del condado de Weaver comenzó su día examinando la escena del crimen. La blusa de la víctima había sido quitada. A primera vista, el estado de su ropa hacía suponer que había sido víctima de un homicidio sexual fortuito. Pero una observación más profunda reveló que la historia no era tan simple. El criminalista Russ Dean pensó que la escena pudo haber sido preparada. Era como si su cuerpo hubiera sido transportado de un lugar a otro. Su brazo estaba debajo del cuerpo, como si hubiera sido arrastrada. Su blusa había sido quitada y estaba debajo de su cuerpo. Las hojas se habían amontonado en ciertos lugares alrededor de sus brazos y piernas y no había ningún otro indicio de asalto sexual alguno. De hecho, aunque la víctima había sufrido heridas en la cabeza, la mayor parte de la sangre estaba acumulada a sus pies, lo que sugería que había sido dada vuelta. El que lo hubiese hecho, aparentemente había intentado despistar a los investigadores. El equipo forense documentó y recogió un juego de llaves de automóvil, un encendedor de cigarrillos, fragmentos de hojas salpicadas con sangre y, más significativamente, la aparente arma homicida, una linterna rota manchada con sangre con cabellos enredados en ella. Estuvieron 6 horas escudriñando cada centímetro de la zona antes de que estuvieran satisfechos. Determinaron que aunque el cuerpo hubiera sido cambiado de lugar, la víctima no había sido transportada desde muy lejos. La única sangre hallada estaba a pocos centímetros de donde yacía.
Dado que la linterna manchada de sangre era la pista más incriminatoria, fue analizada en el laboratorio criminal de la ciudad de Salt Lake del estado de Utah. Ya habíamos hablado antes sobre este asunto, ¿no? Los investigadores pudieron observar una huella dactilar parcial grabada con sangre. Según el perito dactilográfico Scott Spute, una huella dactilar con sangre puede ser mejor que una pistola humeante. Si se tiene una huella dactilar estampada, por ejemplo, con la sangre de la víctima y la evidencia pertenece al dedo de otra persona, es una evidencia incriminatoria crucial con la que se puede inculpar a alguien que estuvo en la escena del crimen y que dejó esa huella dactilar en el lugar antes de irse. No sería de buena práctica conformarse con esa sola huella dactilar. El laboratorio debía analizar la linterna en busca de pistas adicionales. Mientras eran escudriñadas las pistas, Melinda McLean y su esposo David fueron a prestar declaración a la policía. Ella, suponiendo que era ella... Melinda mencionó a la policía que Becky Vargas era su mejor amiga desde hacía 14 años. Dijimos hola y luego regresamos. Hacía 9 años que Becky se había casado con su hermano, Stephen Vargas, pero su matrimonio parecía estar acabado. ¿Alguna vez sospechó...? Bien, las cosas no funcionaban bien, pero... La separación era de común acuerdo. Ella estaba intentando resolver las cosas. De acuerdo, no, espera. Tengo sentido del humor. Estaba aquella abuela... Aunque Becky tenía un amante que hubiese hecho sospechar a su esposo, Stephen Vargas, no parecía haber mucha tensión en la pareja. ¿Comprendes? De hecho, fue Stephen quien llamó a los McLean para que fueran a ver a su esposa luego de que la policía dijo no tener agentes disponibles. David McLean en la recepción hizo un relato similar a la policía. Gracias por venir. Gracias. Dijo que Stephen Vargas lo había llamado antes de las 11 de la noche, la víspera del homicidio. ¿Steve estuvo por allí o...? Stephen tenía miedo de que hubiese ido tan lejos sola y el apartamento no tenía luces. No, la primera vez no. Dijo que él y Melinda fueron allí. Aunque el automóvil de Becky estaba en la entrada, no tuvieron respuesta. Se dirigieron a la ventana para ver si todo estaba en orden cuando oyeron gemidos. ¿Oíste eso? Sí, parece ocupada. Pensaron que tal vez su amigo estaba allí. Entonces se marcharon. Regresaron para llamar a Stephen y decirle que todo estaba en orden. Lo llamamos por teléfono y le avisamos. Le dijeron lo que habían oído. Luego se fueron. Su esposa dijo eso. Estaba viendo a alguien. David le dijo a la policía que solo por curiosidad regresaron a casa de Becky poco tiempo después. Se sorprendieron de ver el jeep de Stephen Vargas estacionado en el frente. De pronto apareció de atrás de la casa, subió al vehículo y se marchó. David dijo que cuando lo vieron, Stephen llevaba puesta una bata y pantuflas. Hablamos por la mañana y... Dijo que había querido ver él mismo a Becky, pero pidió a los McLean que no mencionaran a nadie que había estado allí. Cuando David reveló tal detalle a la policía, Melinda admitió a disgusto que era verdad. David mencionó a la policía que Stephen los llamó una vez más, temprano a la mañana siguiente. Dijo que Becky no había regresado aún y les pidió que fueran a echar otro vistazo. Fue entonces cuando la hallaron muerta. En la autopsia, el médico forense determinó que la linterna hallada en la escena del crimen no era la verdadera arma homicida, pero debió ser utilizada para someter a la víctima. Por la forma de la herida, aparentemente había sido golpeada con un martillo o algo similar. Tal objeto no fue localizado. El homicida fue lo suficientemente listo como para llevarse o eliminar la evidencia más incriminatoria. Las autoridades esperaban que hubiese dejado algo. En la estación de policía, los investigadores continuaron hablando con los McLean. La historia, que parecía girar en torno a Stephen Vargas, daría un giro aún más provocativo cuando un mensajero de la policía informó al detective David Willoff que Vargas estaba al teléfono, pero no había llamado a propósito de su esposa. Dijo que estaba al teléfono preguntando por su hermana y su cuñado y si
estaban en la estación de policía. Dije al mensajero que sí y que estábamos conversando con ellos y que dijera a Stephen que se presentase también en la estación de policía. La policía le mencionó el asesinato de Becky y dijo que su hermana y su cuñado estaban bien, pero no él, porque Melinda y David lo habían visto en la escena del crimen. Admitió haber estado allí aquella noche tal como declararon los McLean. Miró por la ventana, pero no vio ni oyó nada. Dado que la ventana estaba justo en el lugar donde la víctima fue hallada, Willoff no le creyó. Si Steve hubiese ido a echar un vistazo, creo poco probable que haya ido, dado que habría visto a Becky en el piso a poca distancia. Su comportamiento sospechoso y el testimonio de los McLean fueron suficientes para extender una orden de registro del jeep de Vargas y tomar muestras de sus huellas dactilares y de su sangre. ¿Puedo tomar un saco de papel? Los investigadores buscaban cualquier cosa que pudiera vincularlo con la escena del crimen. No hallaron nada, sino minúsculos fragmentos de hojas y nada más que eso. Espero poder encontrar algo. El jeep parecía que acababa de ser aspirado. Recogieron lo que pudieron, regresaron el vehículo a Vargas y enviaron a este de regreso a casa. El equipo forense esperaba no tener que depender de las hojas. Ahora tenían las huellas dactilares de Vargas para compararlas con las de la linterna. Muchas de las huellas coincidían con las de Vargas. Pero era lógico, dado que la linterna era suya. Por lo que la única huella que importaba era aquella estampada con sangre. La huella tenía una forma llamada arco de punta. De los tres elementos de las impresiones dactilares, lazos, arcos y espirales, los arcos son los menos comunes. Y los arcos de punta son más raros aún. Solo el 5% de la población los tiene. Stephen Vargas pertenecía a ese grupo. Pero la huella dactilar de la linterna no era lo suficientemente clara para realizar una comparación definitiva. Vargas pudo haberla dejado, pero tal vez no lo había hecho. No puedo decir que no dejó esa huella dactilar. Solo puedo decir que no es suficiente para identificarla positivamente. Pensaron que la linterna iluminaría al homicida. Sin ella, sus esperanzas de resolver el caso parecían ser cada vez más remotas. Los investigadores que estaban trabajando para resolver el homicidio de Becky Vargas veían que su pieza de evidencia más promisoria se estaba tornando inútil. Según el detective Willoff, un caso que parecía resuelto ahora dependía de pistas frágiles. Cuando partimos la linterna como última pieza de evidencia física, al advertir que no podíamos hacer nada con ella, solo contábamos con los fragmentos de hojas recogidos en el jeep. Si los investigadores podían hallar puntos de sangre en los pequeños fragmentos, probarían que Stephen Vargas estuvo lo suficientemente cerca del cuerpo como para haber llevado esos fragmentos al jeep. Recayó en la criminalista Pilar George Leaf la responsabilidad de analizar las minúsculas muestras. Intentar descubrir sangre en un pequeño fragmento de hojas fue difícil, por lo que utilizamos un microscopio de gran aumento para observar las hojas muy de cerca y luego hacer una estimación aproximada de si había manchas de sangre. De las 5 muestras de hojas, Pilar George Leaf halló rastros de sangre en 2. Pero no tenía pruebas de que la sangre fuera de la víctima. Envió las muestras al laboratorio de ADN para su análisis, temiendo que pudiese ser demasiado tarde. Cuando sangre o fluidos corporales se dejan en el suelo o muestras que contienen muchas posibles bacterias, las bacterias comienzan a destruir inmediatamente la muestra. Destruyen no solo las células, sino que se introducen en el ADN y lo destruyen.
Se necesitarían 3 meses para que los resultados fueran devueltos al laboratorio. Los investigadores esperaron el momento propicio, pero no fue en vano. Tuvieron que suponer que los resultados serían negativos y construir el caso en base a otros elementos. La policía obtuvo una orden de registro del apartamento de Vargas. ¿Vargas? Buscaban la bata y las pantuflas con las que había sido visto en la escena del crimen. Si había asesinado a su esposa, seguramente contendrían muestras de sangre. Vargas dejó su ropa a la vista. Fue fácil hallarla. Se suponía que había usado una bata y un par de pantuflas. La bata había sido recientemente lavada. Recójanlas y llévenlas al laboratorio. Las pantuflas no tenían ningún rastro. Ponlas aquí dentro. En sí mismo era extraño, dado que había admitido haber caminado afuera con ellas. Parecía como si Stephen Vargas estuviera un paso delante de nosotros, deshaciéndose de toda evidencia física que lo vinculara con la escena del crimen. Parecía como que cada paso que dábamos para localizar dicha evidencia se frustraba. ¿Robert? Pero había una pista que Vargas no podía borrar porque estaba a 600 kilómetros, en Cheyenne, Wyoming. Después de varias semanas de luchar con su conciencia, el hermanastro de Vargas, Robert Scavell, llamó a la policía para contarles sobre un favor que Stephen le había pedido antes del asesinato de Becky. Steve le había pedido si podía ir y matar a Becky por él. La policía colocó un grabador en el teléfono del apartamento de Scavell. Luego llamó a Vargas para hablar sobre su conversación previa. Steve comenzó negando o diciendo no recordar esa parte de su conversación, que debió ser una broma, y hacia el final incluso llegó a amenazarlo. Aunque estaba muy lejos de ser una confesión, Vargas había dicho lo suficiente como para que la policía lo arrestara el 11 de enero de 1996 por el homicidio de Becky Vargas, pero no estaban seguros de tener suficiente evidencia como para condenarlo. Un mes después, los resultados del análisis de ADN de la sangre de las hojas halladas en el jeep de Vargas serían la clave. El ADN de la sangre de las hojas coincidía con el ADN de Becky Vargas. La sangre de las hojas coincide con la de Rebecca Vargas. Ahora las autoridades podían confiar en una condena. Ven conmigo. No. Vamos, ¿a dónde vas? Sobre la base de la evidencia, la policía pudo reconstruir los hechos. Necesito irme. Stephen Vargas, enfadado con su esposa por su infidelidad y su próximo divorcio, fue a buscarla a su nuevo apartamento. Riñeron. Y no te atrevas a acusarme de ser una mala mujer. La discusión fue en aumento. Y nunca me digas que no soy una buena madre, porque sabes lo que soy. Rebecca, no voy a permitir que me dejes a mí y a los niños. Él la golpeó con su linterna, desmayándola. La llevó fuera de la casa creyéndola muerta. Pero estaba equivocado. ¿Oíste eso? Quería que alguien hallara el cuerpo, entonces llamó a los McLean para que fueran a verla. ¿Podemos irnos ahora? Confundieron sus gemidos de agonía con gemidos de pasión. Cuando se lo mencionaron a Stephen, regresó para terminar lo que había comenzado utilizando un arma más letal. Pequeños fragmentos de hojas narraron toda la historia. Stephen Vargas fue condenado por homicidio en primer grado y está cumpliendo una condena de 20 años de reclusión. El caso de Becky Vargas comenzó con el descubrimiento de su cuerpo. Pero cuando una persona solo desaparece, ni siquiera está claro que un crimen haya sido cometido. En esta historia, los nombres de la víctima y del homicida fueron cambiados. En la mañana del 31 de julio de 1987, Dan Remington de San Diego, California, llevaba a sus hijos a la Asociación Cristiana de Jóvenes. En el camino advirtió el auto de su esposa abandonado a un lado de la carretera. No queriendo alarmar a sus hijos, los dejó en el campamento y regresó a casa para llamar a la policía. La policía de San Diego envió a un oficial. En su camino hacia la casa de Remington, se detuvo para examinar el vehículo. El auto aparentemente tenía un neumático pinchado.
Las puertas estaban cerradas y no había ninguna señal de Liz Remington de 29 años. Cuando el oficial llegó a la casa de Dan Remington, este le dijo que la última vez que había visto a su esposa había sido la noche anterior, a las 10:30, cuando salió para ir a trabajar. Anoche, alrededor de las 10:30, se estaba arreglando para ir a trabajar. Luego vio su auto a las 7:30 de la mañana. Llamó al hospital donde era enfermera de maternidad, pero no se había presentado. Remington admitió que su matrimonio de 12 años había terminado. Estaban discutiendo el divorcio, pero aún no se habían ocupado de los papeles. Estuve llamando un par de veces. ¿Por casualidad tendrá una llave del auto? Dan le entregó al oficial una llave del auto y le permitió que lo registrara en busca de pistas. Aun cuando la desaparición de Liz podía ser explicada lógicamente, los casos de desaparición de personas son competencia de la División Homicidios. Ellos tienen la capacidad para recoger y conservar cualquier pieza potencial de evidencia hallada en la escena. ¿Verificaste la rueda de auxilio? No hallaron nada que hiciera suponer una muerte violenta. Llevaron el auto al depósito de la policía. Cualquier pista sería preservada en caso de que el auto requiriera un registro más minucioso. Los detectives visitaron una tienda cercana pensando que Liz tal vez pudo ir allí luego de que su neumático se pinchara. El empleado les dijo que había estado la noche anterior. Necesitaba cambiar un billete de $20 para hacer una llamada. ¿Vio cómo vestía? No sabía a quién había llamado. La policía recordó que Dan Remington les mencionó que no había llamado a su casa. Parecía razonable creer que tal vez había huido con otra persona. ¿La vio regresar al auto? La hermana de Liz le dijo a la policía que era inconcebible. Ella no era esa clase de mujeres que huye de un matrimonio en crisis. No la creo capaz de eso. No importaba lo mal que fueran las cosas, nunca dejaría a sus hijos. El sargento Dennis Brugos del Grupo Especial de la Policía de San Diego descubrió que esa era la opinión generalizada. Era muy cuidadosa con sus hijos y su familia. Colaboraba en la escuela, colaboraba en la liga infantil y no era del tipo de mujer que pudiera llegar a huir de su familia. Deberíamos colocar estos. La hermana de Liz le dijo a la policía que era extraño que hubiese desaparecido la rueda de auxilio. Dan había cambiado el aceite 2 semanas atrás e hizo una verificación general del vehículo, incluyendo la rueda de auxilio. Los investigadores interrogaron a los vecinos de Remington. Buenas tardes, soy del departamento de la policía. ¿Cómo podría describir su carácter? La mayoría mencionó el deterioro de la relación entre Liz y Dan. Se tomó debida nota de la información, pero en términos de evidencia de un supuesto crimen, los investigadores no tenían absolutamente nada. En el momento de la desaparición de Liz Remington, la policía de San Diego se enfrentaba con un aparente asesino en serie. Dado que no había evidencia de que Remington hubiese desaparecido contra su voluntad, eran prioritarios aquellos crímenes más violentos. No había cuerpo, no había arma y, por lo tanto, era simplemente uno de los tantos adultos que desaparecían. Y en ese momento en particular, ascendía a más de 40 el número de mujeres que habían sido halladas asesinadas en la zona este del condado, por lo que, sin duda, había un precedente en la desaparición de personas. Habían transcurrido 4 años desde la desaparición de Liz Remington. Muchas de las mujeres asesinadas eran pasajeras o prostitutas, por lo que no fue considerada como una víctima del asesino.
Pero cuando se formó un grupo especial para investigar los asesinatos en serie, su expediente resurgió y los investigadores advirtieron que seguía desaparecida desde entonces. Se desempolvaron las declaraciones grabadas de los vecinos y los informes de los detectives. Antes de la desaparición de Liz, habían estado observando de cerca a los Remington y ayudaron a Liz cada vez que pudieron. Con el tiempo, la fricción dentro de la pareja fue en aumento y creció la preocupación de los vecinos por ella y por los niños. Uno incluso prestó atención a lo que sucedía en la casa después de la desaparición de Liz. Para demostrar lo mal que estaba la relación de los Remington, un vecino mencionó a los investigadores que Dan intentó vender el auto de Liz sin su permiso. No, no lo vas a vender. Oh, vamos, Liz. No, no vas a vender mi auto. Te quedas con la casa, yo con el auto. Es un reparto justo. No, no, no. Según el vecino, Liz no estaba sorprendida, estaba furiosa. Luego hubo una gran pelea. Él dijo que la única razón por la que Dan no vendió el auto fue porque Liz tenía la única llave y no se la entregó. Pero la policía recordó que el día que Liz desapareció, Dan tenía en su posesión la llave del vehículo. La policía también sabía que los vecinos habían informado haber visto a Dan Remington rellenando una zanja en su propiedad con una pala mecánica, poco después de la desaparición de Liz. Dijeron que después de que había desaparecido, lo vieron visitar con frecuencia esa parte de la propiedad. Nunca iba allí antes de su desaparición. Curiosamente, dado que el caso nunca se había cerrado oficialmente, el auto de Liz había seguido incautado todo ese tiempo. Dan había solicitado su devolución sin ningún resultado. Técnicamente era considerado como evidencia. Ahora debía ser observado con mayor detenimiento. Una de las primeras cosas que los investigadores hallaron fueron monedas en el cenicero. Según se dice, Liz había sido vista por el empleado de una tienda cuando quiso cambiar dinero para efectuar una llamada. La declaración del empleado sugirió que estaba bien. Ahora los investigadores no estaban tan seguros dado que tenía suficiente cambio en su auto. Localizaron al empleado para interrogarlo nuevamente. El empleado de la tienda, en realidad, dijo que no estaba seguro de que fuese ella. Eso nos ayudó a establecer que, de hecho, no podíamos asegurar que ella hubiese estado allí. Volvieron a surgir las sospechas de muerte violenta. Brugos se preguntaba si la pinchadura del neumático no había sido provocada. Envió el neumático pinchado del auto de Liz a Neumáticos Goodyear en Akron, Ohio. Se le pidió al laboratorio que analizara las causas de la pinchadura del neumático. Aquí. El neumático fue examinado. Se determinó que el neumático estaba pinchado, sin aire. Los investigadores no hallaron signos externos de daño. Solo una pequeña perforación que pudo hacer que se desinflara lentamente. Una vez que el orificio fue aislado, el gerente de análisis de productos, Chester Patterson, se hizo cargo del neumático para examinarlo más detenidamente. Aparentemente, el neumático había sido pinchado cuando el auto estaba detenido. No advertimos daños en el neumático, no hallamos nada que pudiese haber alertado al conductor que algo estuviera mal en el vehículo o que, el neumático se estuviese desinflando. Porque cuando esto sucede, los neumáticos comienzan a deshacerse y se constata ese daño en el mismo neumático. No advertimos tal daño. Pero vio algo que nunca había visto en sus 35 años de experiencia. El neumático del auto de Liz había sido perforado de adentro hacia afuera. Mire estas dos marcas circulares debajo de los orificios del neumático.
y advertimos el óxido que había en ellas. Esto me sugería que alguien había tomado un clavo y había perforado el neumático desde su interior, provocando esas marcas circulares de cabeza de clavo en la misma línea. Dedujeron que el neumático había sido preparado. 4 años después de la desaparición de Liz Remington, los investigadores tenían evidencia suficiente para conseguir una orden de registro para la casa de Dan Remington. Tenemos una orden de registro. No hallaron nada significativo en el interior. Pero el exterior contaría una historia diferente. En el jardín, una excavadora de la policía trabajó removiendo la zanja rellenada. La excavadora estuvo trabajando 2 o 3 horas probablemente cuando halló algo que parecía ser una cadena. La excavadora se detuvo. Lo que se encontró debajo de esa cadena fue un neumático. El neumático era el que había desaparecido del auto de Liz y debajo del neumático, envuelto en sábanas y mantas, estaba el cuerpo de una mujer. La investigación de una desaparición se transformó entonces en un caso de homicidio. ¡Ponga las manos atrás! ¡Las manos atrás! Dan Remington fue arrestado. ¡Vamos! ¡Vamos! Oficialmente el cuerpo fue declarado NN, hasta que una identificación positiva pudiera ser efectuada. Un antropólogo forense determinó que los restos pertenecían a una mujer caucásica, fallecida como consecuencia de un traumatismo en el cráneo. Su edad era aproximadamente 30 años, y su estatura era similar a la de Liz Remington. Parecía que habían hallado lo que estaban buscando, pero la ley requería más pruebas. Se requirió la investigación del dentista forense Norman Spurber. Todo depende de los dientes. Los dientes es la parte más durable del cuerpo y afortunadamente teníamos radiografías dentales de su dentista. Pudimos tomar radiografías de sus dientes porque estaban en muy buen estado. Comparando la forma y posición de los dientes de la víctima con los archivos dentales de Liz Remington, Spurber estuvo en condiciones de efectuar una identificación positiva. Liz Remington había sido hallada. Como la víctima había sido encontrada envuelta en ropa de cama, los investigadores dedujeron que Dan la había asesinado mientras estaba descansando antes de ir a trabajar. Posteriormente llevó el cuerpo a la zanja. Lo enterró a poca profundidad. Luego rentó una pala mecánica echando encima de 2 a 3 metros de tierra. Posteriormente condujo hasta la escena y reemplazó el neumático en buen estado por el que había pinchado. A la mañana siguiente denunció la desaparición de su esposa, confiando en que la policía nunca podría descubrirlo. Su cómplice involuntario fue el supuesto asesino en serie que acaparó todos los recursos del departamento de policía. Pero las pistas resurgieron poniendo en evidencia el crimen. Aunque el motivo exacto de Remington nunca será conocido, las autoridades creyeron que podía ser la humillación de un divorcio o el hecho de que perdería la mitad de su riqueza y propiedad. En octubre de 1992, Dan Remington fue declarado culpable del homicidio en primer grado de su esposa. Fue sentenciado a reclusión perpetua sin derecho a apelación. El 21 de septiembre de 1995 fue descubierto un cuerpo en una zona boscosa de Boise, Idaho. Su cabeza y pies estaban cubiertos por sacos plásticos sujetos con cinta. Por su estado de descomposición era obvio que llevaba varios días allí.
No se halló ninguna identificación. No se había hecho ningún intento por ocultar el cuerpo. Parecía como si hubiese sido arrojado allí deprisa. Dada su posición y envoltura, la policía ni siquiera pudo determinar el sexo de la víctima para no dañar la evidencia. En ese momento todo podía ser una pista, por lo que el cuerpo no fue desenvuelto o inspeccionado antes de ser llevado a la morgue, donde sería examinado según condiciones controladas. La cinta fue cuidadosamente cortada y los sacos removidos y preservados. La víctima era una mujer de unos 60 años. El forense a cargo determinó que había sido estrangulada. Era probable que hubiese sido estrangulada en otro lugar, envuelta y transportada a los bosques donde fue hallada. Encajaba con la descripción de Wanda Kuzmichev, declarada desaparecida 6 días antes. Wanda había sido denunciada desaparecida por su segundo esposo, Ben Kuzmichev, cuando no regresó de su trabajo. ¿Qué estás haciendo? Ver esto. Se habían casado hacía 4 meses. Sí, es hermoso. Ambos habían trabajado en una importante firma hasta su retiro. ¿Este es tu padre? Sí. ¿Y tú cuando eras pequeña? Wanda consiguió un trabajo limpiando oficinas. Eres hermosa. Gracias. Ben, un inmigrante ruso que alguna vez había sido director artístico del ballet de Idaho, trabajaba ahora en una compañía de seguridad. Después que Ben denunciara su desaparición, los detectives se preguntaban si Wanda se habría arrepentido de su segundo matrimonio y habría huido. Pero una inspección a sus joyas y posesiones mostró que no había llevado nada con ella, lo que no es nunca una buena señal. Y luego, su cuerpo apareció. El auto de la víctima no fue hallado, por lo que los sacos en los que había sido envuelta se convirtieron en la pista más importante. La criminalista Cynthia Hill se dispuso a analizarlos. Era todo lo que tenía. En este caso no teníamos un arma homicida. No había testigos oculares. Y el lugar donde Wanda había sido hallada no era la escena del crimen. Por lo que todo esto jugaba en nuestra contra. Hill trató los sacos con pegamento para hacer resaltar cualquier huella dactilar. El pegamento, contenido en envases metálicos, se vaporiza y se adhiere a las huellas, preservándolas. La huella puede ser espolvoreada para hacerla más visible. Y luego fotografiada para crear un registro. Hill descubrió una sola impresión dactilar en el saco hallado alrededor de las piernas de la víctima, pero no tenía con qué compararla. Ben Kuzmichev fue requerido en la estación de policía para que dejara sus huellas dactilares. En una investigación por asesinato es común tomar las impresiones del cónyuge de la víctima. Oh, no, señor. Yo lo haré, ¿de acuerdo? Habitualmente esto elimina al cónyuge como sospechoso, pero en este caso no sucedió lo mismo. ¿Lo mantengo? La huella del saco coincidía con las impresiones de Ben. No quería decir necesariamente que hubiese tenido que ver en el asesinato de su esposa. Si el saco había sido tomado del propio auto de la víctima, Ben pudo haberlo tocado antes de que fuera utilizado en el crimen. La huella había sido obtenida del lugar de donde normalmente se toma el saco. En términos de evidencia, no era suficiente. Hill aún creía que los sacos podían contener más huellas. Aunque no tuviera la tecnología para obtenerlas, sabía que el laboratorio de la Policía Montada de Canadá sí la tenía. Si las impresiones estaban allí, los canadienses las hallarían, o al menos era lo que esperaba. Embaló cuidadosamente sus sacos y los envió a Canadá, a la espera de resultados. Mientras Cynthia esperaba que sus huellas llegasen de Canadá, los investigadores de Idaho hallaron el auto de Wanda Kuzmichev. Había transcurrido más de una semana desde el hallazgo de su cuerpo. El vehículo había sido abandonado en el estacionamiento de una tienda a 6,5 kilómetros de donde había sido descubierto el cuerpo.
La policía examinó el vehículo en busca de huellas dactilares. Hallaron 2 huellas en la cajuela. Su ubicación sugirió que habían sido dejadas por la persona que cerró la cajuela. En su interior, los investigadores hallaron algo sorprendente. Nada en absoluto. Para el detective David Smith del Departamento de Policía de Boise, Idaho, fue un descubrimiento significativo. Hablando con los miembros de la familia, dijeron que Wanda siempre llevaba su literatura de los testigos de Jehová en la cajuela. Dijeron que no se podía colocar nada allí de tan llena que estaba. Pero no estaba completamente vacía. Los investigadores hallaron una gota de sangre. Pertenecía a la víctima. Quien la hubiese colocado en su cajuela había también dejado sus huellas dactilares en la palanca de cambios. Las impresiones de la cajuela y de la palanca de cambios coincidían con las de Ben Kuzmichev. Los investigadores se enfrentaban al mismo problema que antes. El automóvil pertenecía a la esposa de Ben. Era lógico que hubiese dejado sus impresiones dactilares en él. Sin embargo, parecía extraño que fueran las únicas impresiones halladas, especialmente porque Ben había declarado a la policía que, por lo que él sabía, Wanda había sido la última persona en conducir el vehículo. La evidencia sugería que había sido Ben el último en conducirlo, dejando las huellas más claras. Los estudios demuestran que aproximadamente en el 70% de los casos, la última persona que conduce el auto y activa la palanca de cambios destruye las impresiones de la persona que anteriormente lo condujo y dejó sus impresiones en la palanca de cambios. Las impresiones daban un 70% de seguridad que Ben Kuzmichev estaba mintiendo. Pero no era suficiente. Una inspección al asiento del auto reveló otra pista. Conocía la estatura de Wanda. Era de 1,60 m y pesaba 63 kilos. Cuando observé el asiento me pareció que estaba mucho más atrás que lo que necesitaba una mujer de su estatura. Entonces coloqué a una mujer de la misma estatura y peso dentro del vehículo. No podía alcanzar los pedales, lo que demostró ser una posición incómoda para conducir. Pero con un hombre de la contextura de Ben de 1,78 m y 86 kilos, su cuerpo encajaba perfectamente. El experimento suministró más pruebas circunstanciales de que Ben estaba mintiendo, pero aún no probaba que fuera un asesino. Mientras tanto, el laboratorio de la Policía Montada Canadiense efectuaba sus análisis en los sacos de residuos utilizados para envolver el cuerpo de Wanda Kuzmichev. El análisis llamado metalizado al vacío es el indicado para revelar impresiones difíciles en plástico. Según Cynthia Hill, la posición de dicha impresión era aún más incriminatoria. La segunda, impresión dactilar que fue revelada con el método de metalización al vacío, probó que tuvo un contacto directo con el saco porque demostraba que la mano había estado en tal posición que podría haber tomado el saco plástico, envuelto la cinta alrededor del cuerpo de Wanda y sería el único que dejaría la huella dactilar en tal posición en ese momento. En la mayoría de los casos, eso habría sido suficiente para lograr una acusación. Pero los investigadores no estaban tan seguros. Probar el asesinato de un cónyuge solo sobre la base de impresiones dactilares no sería tarea fácil. Con las impresiones y demás evidencias reunidas, tenían material suficiente para obtener una orden de registro para la casa de Kuzmichev. No hallaron señales de que fuera la escena del crimen. Pero descubrieron la literatura de los testigos de Jehová que la familia de la víctima dijo que nunca quitaba de su auto. Esto suministró más evidencia circunstancial de que Ben estaba involucrado en el homicidio. En enero de 1996, 4 meses después del crimen, los investigadores estaban aún elaborando su caso contra Ben Kuzmichev. ¿Detective? Comenzó a sentir que el círculo de evidencia se cerraba a su alrededor y anunció su regreso a Rusia. En ese momento, la única posibilidad de la policía era acusarlo del asesinato de Wanda. No puedo permitirle partir. ¿Permitirme partir? Vamos a arrestarlo. No van a arrestarme.
Si regresaba a Rusia sería un hombre libre sin poder ser extraditado a los Estados Unidos. Aunque tenían suficientes pruebas como para arrestarlo, no estaban seguros de tener un caso sólido de asesinato. Por lo que la policía pudo reunir 4 meses después de su boda. La luna de miel de Ben y Wanda había terminado. Él dependía de su dinero, pero quería regresar a su país. Ella se negó a ir. La discusión se tornó más seria y Ben la estranguló. Envolvió su cuerpo en sacos plásticos, vació la cajuela del auto, la colocó allí y luego arrojó su cuerpo en el bosque. Después abandonó el auto en el estacionamiento. Sobre la base de la evidencia acumulada, Ben Kuzmichev fue acusado por asesinato en segundo grado de su esposa Wanda y sentenciado a 21 años de prisión. Para el detective David Smith, resolver este caso significó mucho más que hacer justicia. Estamos personalmente involucrados, es decir, este sujeto vino a la ciudad, cometió su horrendo crimen. Ahora tenemos esta familia afligida y queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para resolver el caso. Y personalmente así fue como lo tomé y sé que cualquier otro detective de homicidios diría lo mismo. Cuando un cónyuge mata al otro, las pistas son a menudo difíciles de hallar. Pero la unión entre la ciencia forense y el buen trabajo de los detectives puede reunir lo que el homicida intentó dispersar.